A veces la gente mantiene relaciones por no estar sola y está sola por mantener esas relaciones. Wow. Pero lo que sobre todo te encontrarás en una consulta o una sesión, personas que normalmente están avasalladas por su entorno social y que les cuesta mucho mantener su persona y su identidad cuando están frente a los demás. No dicen lo que piensan, no expresan lo que sienten, porque eso se generaría un conflicto. Siento que la gente no me entiende. El problema no es la gente. La gente no te entiende porque no eres tú cuando estás con la gente. David Corbera, psicólogo y director académico de Enric Corbera Institute, ayuda a las personas a comprender el poder de sus emociones y a utilizar la conciencia como herramienta para el cambio. Gran divulgador de la bioneuroemoción. Muchas veces las personas están en una posición de víctima o de sumisión porque lo contrario les implicaría asumir una responsabilidad que no quieren asumir. Si con 40-45 años tú sigues juzgando a determinadas personas por el tipo de vida que llevas, así que te has vuelto adicto a ese juicio. La maternidad está muy idealizada. Parece que se les exige a las madres un tipo de maternidad que escapa a la condición humana. La máscara es una de las cosas que impide que tú estés en sintonía con tu cuerpo y en sintonía con la vida y con los demás. O sea, te aísla de lo interno y de lo externo. Y cuando tú te mantienes allí, entonces es cuando aparecen las crisis vitales, en forma de enfermedades, divorcios, toda una serie de dramas internos o externos que constatan una cosa sola, que es el factor común denominador, que es que la... David, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Un placer, Marian, y muchísimas gracias por la invitación. Encantadísimo de compartir este espacio contigo. Pues es un placer tenerte aquí. Yo sigo a tu padre, Enric Corbera, desde hace muchos años atrás y de verdad es que me ha hecho mucha ilusión que ahora su sucesor pueda estar aquí entre nosotros, también transmitiéndonos este mensaje tan poderoso, tan transformador, tan reflexivo de cómo podemos transformar nuestra vida. Así que muy agradecido contigo. No, por favor. Y su sucesor, bueno, de momento estamos compartiendo proyecto, ¿no? Sí. Y espero que durante un tiempo siga siendo así. Él siempre me dijo, recuerdo que me lo decía desde que era muy joven, me decía, cuando tú te pongas en la tarima, yo ya me podré retirar. Siempre decía, ¿pero por qué? ¿No? Podemos trabajar juntos durante un tiempo, ¿no? Y de momento lo estamos consiguiendo, ¿no? Qué bien, me alegra. Me alegra. Bueno, pues entonces, ¿qué te puedo decir? Como el compañero de sí, exacto, compañero de trabajo, ¿no? Un gran colaborador. Sí. Sí. Bueno, ya iremos encontrando ese término. Muy bien. David, mi pregunta va a ser vamos a empezar por una pregunta quizás muy amplia y que iremos desglosando a lo largo de este episodio, pero sí que es verdad que muchas veces se habla de cómo podemos reprogramar nuestra vida, podemos transformar nuestra vida con la forma en la que pensamos, con la forma en la que sentimos, pero ¿cómo realmente eso se traduce en la vida real? Es decir, ¿cómo se puede entender que nuestra mente pueda ayudarnos a cambiar una realidad? Bien, es cierto que hay... Tu pregunta apunta a algo que es una tarea muy compleja, evidentemente, y tiene muchas aristas, muchos ángulos, y de hecho, pues, dentro del mundo de la psicología te podrías encontrar 1001 paradigmas o enfoques que te harían de dar una respuesta diferente a esa cuestión, ¿no? Yo voy a dar la mía, que no tiene por qué ser más o menos válida, sencillamente es la mía o la nuestra, la que tratamos de divulgar a través de nuestra institución. Y efectivamente, pues, digamos que yo no creo que esa reprogramación, o al menos ese cambio profundo de determinadas estructuras mentales, se pueda lograr desde, por ejemplo, un cambio de pensamiento, ¿no? O sea, la corrección del pensamiento puede ser útil, pero en última instancia uno siempre se topa con su día a día y con su realidad y parece un poco... Me parece a veces un poco, sin querer faltar a nadie, pero un poco infantil, que si tú empiezas a pensar de otra manera, pues entonces puedes llegar a lograr cambios significativos en tu vida, ¿no? Yo veo el pensamiento más como una consecuencia, no una causa del malestar o del estrés. Es una consecuencia de... Y allí podríamos poner también el orden de los sentimientos. Entonces, yo soy de los que piensa que detrás, ¿no?, de esos pensamientos y de esos sentimientos hay unos esquemas o estructuras básicas de funcionamiento mayoritariamente inconscientes, que son a las que cuesta llegar, ¿no? Y que ese reto de penetrar a lo inconsciente para que uno se dé cuenta de cuáles son esas estructuras que determinan nuestra forma de
aproximarnos al mundo, de relacionarnos con la gente, de vivir las experiencias y que en última instancia determina pues eso, ¿no? Cómo me siento y qué pienso en una determinada circunstancia, pues esa es la clave de cualquier proceso terapéutico. Y podríamos decir que hay gran parte de la literatura científica que comparte esa asunción, de que hay esos esquemas. La teoría cognitivo-conductual te dirá que son esquemas cognitivos. Pero luego estará la teoría del apego de John Bowlby, que te dirá que son modelos operacionales internos. Luego estará la psicodinámica, que te dirá que son relaciones objetales internas. Pero en última instancia todo el mundo habla de que hay un sistema de creencias que está constituido en las edades primigenias que moldean tu experiencia subjetiva, que se imprimen en las experiencias o situaciones que tú vives posteriormente en tu edad adulta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos esquemas? ¿Cuáles son esas creencias? Llegar a ese nivel de profundidad es para mí el kit de la cuestión, lo básico para poder llegar a esa reprogramación de la cual tú hablas, ¿no? Ese sería un poco el proceso. Yo creo que al final un psicólogo, psicoterapeuta, tiene que tener ese objetivo, esa finalidad de cómo llego a adentrarme a esas profundidades. De hecho, nuestra metodología pues, es una propuesta más de cómo llegar. Y una vez la persona se da cuenta de cuáles son, ¿no? Y de cómo suele operar, cómo suele vincularse y en qué sentido eso está determinado, cuando uno toma conciencia de esos esquemas mentales, entonces puede hacer para cambiarlos. Pero primero está la toma de conciencia de ellos, ¿no? Si quieres te puedo poner un ejemplo concreto de esto. Sí, porque me interesa, porque al final, a ver, siempre se ha hablado el tema creencias, ¿no? Como que tus creencias reconfiguran tu realidad. Sí. Y que todo eso está en el inconsciente. Pero claro, cuando hablamos de inconsciente parece que estamos hablando, claro, de una caja negra que es difícil de abrir. Sí. ¿Cómo vamos a tocar ese inconsciente y qué tanto de ese inconsciente realmente puede salir y nos puede servir para cambiar las cosas que queremos cambiar? Sí, y de hecho tiene sentido que se vea como una caja negra, primero porque hay una parte que consideran que no es relevante trabajar con el inconsciente, porque como no es algo tangible, palpable o que tú puedas constatar de algún modo, hay determinadas escuelas que directamente lo desestiman o que consideran simplemente inconsciente todos aquellos procesos que tu cuerpo realiza de manera automática. No el inconsciente en tanto una parte de tu psique que tiene una agencia propia y tiene un proceder al cual tú estás un poco a merced, ¿no? Y que se te ha dado un poco, ¿no? Porque al final, digamos que esas estructuras de las cuales hablamos, que permanecen inconscientes, se constituyen en un momento vital, en esas primeras edades, en las que tú no tienes control voluntario acerca de lo que te pasa. Todo te viene dado. O sea, tú estás como siendo un niño pequeño, recibiendo como una esponja y tratando de adaptarte a una serie de expectativas, exigencias y agentes sociales, y principalmente las dos figuras de referencia que son papá y mamá, y tú lo que haces es tratar de adaptarte a un contexto del cual depende tu supervivencia. Entonces, allí se establecen los primeros nexos, vínculos y formas de relacionarse que van a ser esas estructuras. Y esas estructuras son las que al final condicionan las relaciones posteriores. Yo siempre digo que la relación con mamá determina la relación con las mujeres de tu vida y la relación con papá las relaciones del hombre, porque lo que haces es como representar, en el sentido de presentar nuevamente una relación que tú ya has vivido. Entonces, al ejemplo que quería ponerte, para que se entienda cómo la revelación o la identificación de esas estructuras puede ayudar. El otro día, eso fue un caso que expliqué en una de mis clases, de un caso que atendí, de una mujer que decía, yo es que siempre me junto con hombres casados, o con hombres que están con otras mujeres, sea casados o no, pero siempre soy la segunda. Me decía, ¿no? Y me lo decía triste y enfadada, ¿no? Y entonces estuvimos explorando diferentes escenas de su vida que tenían que ver un poco con ese motivo de consulta. Y cuando llegamos al ambiente emocional de su infancia y de su niñez, que ahí también hay gran parte de la literatura que concuerda que todo lo que pasa ahí determina la personalidad que tenemos en nuestra vida adulta, cuando llegamos un poco a esas esferas y exploramos las relaciones entre esas dos figuras, papá y mamá, con papá ella
expresa, manifiesta, que tenía una gran relación con papá. Era la típica hija de papá, ¿no? Vale. Un papá, las hijas que habéis tenido esa suerte, pues sois muy afortunadas, ¿no? De un papá que te reconoce, que te mira, que te contempla y que sabe dar valor a lo que hay en ti, ¿no? Y ella tenía esa relación con su padre, una relación que se ve truncada, se ve torcida o afectada por otro elemento, que en este caso es mamá, que estaba celosa de la relación que ese padre establecía con su hija. ¿Sí? Entonces, cuando una hija, y cualquier persona que pueda empatizar con este caso, se encuentra bajo esa disonancia cognitiva o esa tesitura, claro, tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que adaptarse y en muchas ocasiones lo que decide el ser humano es ser afín a mamá y a ese complejo materno que se genera para no molestarla. Mamá, ya sea por una condición biológica, porque nos ha llevado 9 meses en su vientre y por toda una serie de condicionantes biopsicosociales, tiene una influencia predominante en la constitución de nuestro ser y de nuestra personalidad. Y esa mujer, claro, decidió, inconscientemente, evidentemente, y por adaptación a su ambiente, reducir la carga afectiva con papá, reducir su estima, aflojar esa relación amorosa para no entrar en confrontación con su madre. Wow. Entonces, si yo reduzco el apego que tengo con mi padre, mi madre está contenta. Eso se puede traducir en forma de creencia, de lo que tú hablabas, ¿no? No voy a intimar tanto con los hombres para no molestar a las mujeres. Y siempre voy a ser la segunda. Y siempre voy a ser la segunda. Entonces, identificar ese esquema cognitivo te permite ver cuál es entonces, volvemos a lo mismo, por qué yo tengo determinadas respuestas emocionales frente a determinadas situaciones y por qué se genera luego toda esa cascada de pensamientos. Todos esos son efectos de estos esquemas. Entonces, poder identificarlos y entender y identificar luego cuándo se representan en tu vida y cuándo se despiertan en las diferentes relaciones adultas que tú estableces es fundamental. Porque siempre está el piloto automático que se activa sin que tú quieras, ¿no? Y por eso te atrae en ese perfil de hombres y te expones a situaciones y vuelves a caer un poco en la misma conducta de no reclamar la atención, pues conformarte con cualquier cosa, ¿no? Pues con un poquito de atención que te den, pues ya te vale, y considerar pues es que es un poco lo que tienes que vivir. Y es curioso porque la vida te pone un poco en esas situaciones para precisamente poder hacer un cambio de esos esquemas. Porque solamente frente a esa adversidad tú puedes cambiar lo que se te viene dado. Solamente frente a un hombre que no te presta atención puedes reclamarla. Solamente frente a una mujer que te siente rival puedes enfrentarte. Wow. Entonces ahí se puede empezar a producir todo el proceso de reconfiguración de mi personalidad. Donde yo había tenido demasiada condescendencia respecto a mi madre, empiezo a tener la capacidad de confrontación y de generar conflicto. Cuando yo no me permitía reclamar la atención de papá, ahora me doy ese derecho. Y si no me lo das, pues entonces me voy. Y eso es una forma de darte a ti un reconocimiento que esperas de otro. O sea, frente a la misma situación tienes el problema y la solución. Siempre pasa lo mismo. La situación conflictiva allí engendra, ¿no? Está la semilla de perpetuar el trauma y de perpetuar el problema o de darle un significado diferente. Wow. Es o verlo como un conflicto o como una oportunidad de crecimiento, básicamente. Aquí hay muchas cosas que me gustaría desengranar y la primera es cómo yo identifico, porque hay quizás señales que son claras. Yo estoy, por ejemplo, es el caso de esta mujer, ¿no? No estoy contenta, me frustra siempre ser la segunda, ¿vale? Pues ahí es muy claro y evidente, quiero trabajar eso. Pero quizás hay cosas en las que nos sentimos cómodos y realmente son dolorosas para nosotros, pero estamos ok con eso. Es decir, hay como estas creencias subconscientes de las que nos están estorbando en la vida, pero no nos damos cuenta, no somos tan conscientes de ello. O sea, ¿cómo podemos identificar eso? O sea, ¿qué señales nos da la vida en cuanto a conflictos con el entorno, en cuanto a enfermedades? O sea, ¿qué señales nos da la vida? Yo creo que una clara señal que todos podemos sentir es la sensación de que estás repitiendo un problema. Ok. Esa es una clara. O sea, decir, esto me está volviendo a pasar, ¿no? Sobre todo a nivel de vínculos y de relaciones. Okay. Siempre lo llevo a ese terreno porque al fin somos seres sociales y las relaciones son la fuente de nuestra salvación o de nuestra perdición. Entonces,
pues en el ámbito de la pareja o en el ámbito del trabajo, porque una persona puede tener la sensación de que deja un trabajo por X razones, lo contrata en otro sitio y genera el mismo tipo de relaciones. Y el decorado ha cambiado, la fachada ha cambiado, pero en esencia el guión es exactamente el mismo. Sigo teniendo el mismo problema con determinados compañeros, con determinados jefes, con determinadas parejas, etc. Entonces, esa repetición es una clara señal de que las riendas no las llevas tú. Wow. Entonces, claro, o sea, es como que la vida se está viviendo a través de ti, no la estás viviendo tú o no la estás decidiendo tú, esa repetición. Entonces, cuando uno se da cuenta de en qué contextos se produce el conflicto y que se va repitiendo, ahí es un momento para pararse y decir, voy a analizar esto, voy a hacer un proceso de introspección o al menos voy a pararme y a cuestionar qué está pasando aquí, porque si se repite es por otro ingrediente, que es que yo no estoy asumiendo la responsabilidad de ese cambio. La repetición implica juicio hacia lo externo. Es decir, yo considero que es lo externo o otras personas la causa de mi sufrimiento o la causa de mis problemas. Entonces, cuando yo tengo esa actitud proyectiva, me eximo de cualquier tipo de responsabilidad y de cualquier posibilidad de cambio, evidentemente. Entonces, como es el entorno el que tiene la culpa, no hay ningún tipo de cambio interno, yo sigo siendo la misma persona con el mismo estilo de personalidad, con el mismo tipo de aproximación a las personas y, por lo tanto, cuando yo cambio de contexto, replico las mismas relaciones, porque yo soy el mismo. ¿Sí? Siguiendo con el ejemplo, si esa mujer logra cambiar, ¿no?, su forma de abordar las conversaciones y los conflictos con los hombres y con las mujeres, solamente insistiendo y siendo perseverante en ese cambio, porque esto no es algo que se cambia de un día para otro, vale, es como logras luego generar relaciones diferentes. Entonces, la repetición creo que es una señal muy clara. Okay. Luego, los procesos de enfermedad serían otros. O sea, desde una visión biopsicosocial y desde una visión amplia e integral del ser humano, la enfermedad no deja de ser un punto es un llamado, es una alarma que se dispara, ¿no? Una alarma que tu cuerpo dispara y que te lleva a entender que las cosas no están funcionando bien. Uh-huh. Pero no están o sea, el cuerpo no deja de ser... Mira, hay una analogía que a veces a mí me gusta mucho poner, ¿no? Tú imagínate que vas conduciendo y te salta una lucecita del motor averiado de tu coche, ¿no? Y sigues conduciendo y dices, bueno, con apagar esa luz, problema solucionado. ¿Verdad que parece absurdo? Claro, ¿no? sí, Pues con el cuerpo pasa igual. El cuerpo tiene sus luces, ¿no? Pero para abordar de una manera mucho más profunda y significativa y entender un poco el mensaje que puede haber detrás de un proceso de enfermedad, hay que mirar más adentro, hay que mirar más profundo, ¿no? Y la enfermedad siempre se produce dentro de un contexto y una organización. No es casual que se produzca ahora y no hace un año o dentro de un año o dentro de un par de meses. Ahora está habiendo toda una serie de ingredientes o elementos que han propiciado este estado. Hay una serie de incoherencias entre tu sentir y tus instintos y tus estados emocionales con respecto al tipo de vida que llevas. Y tu cuerpo necesita expresar aquello que tú silencias. ¿Tú crees que todas las enfermedades pueden ser emocionales? A ver, yo te diría a ciencia cierta que todas tienen un componente emocional. Hay algunas que son más psicosomáticas que otras, pero en todas el componente emocional está. Okay. Porque está ahora ya ha demostrado por activa y por pasiva de que determinados estados emocionales, sobre todo cuando se cronifican en el tiempo, cuando se mantienen demasiado tiempo, estados... porque al final una emoción se vuelve perturbadora porque no le damos expresión. Cualquier emoción. La etimología de la emoción es emovere, que es moverse de un sitio a otro, ¿no? Entonces, implica movimiento. La tristeza implica movimiento. Implica unas acciones. El miedo, la angustia. Todo eso implica un movimiento hacia... Pero muchas veces la actitud que nosotros tenemos frente a esos estados emocionales es silenciarlos, acallarlos o querer reprimirlos. O hacer como que no existan. Sí, o no sentirlos, no queremos sentir. O no sentirlos directamente. Emociones ¿no? incómodas, aparentar, claro, ¿no?, la sonrisa neurótica, ¿no?, y seguir con nuestra vida. En todo caso, tomar algún fármaco o hacer algún tipo de tratamiento, pero que enmascara muchas veces ese trasfondo, ¿no? Entonces,
el volver a darle legitimidad a esas emociones es clave. Cuando no le damos ese espacio, cuando no le damos expresión a nuestro sentir y lo cronificamos, eso ya se sabe que genera una serie de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, altera nuestra biología, y ahí tienes pues el caldo de cultivo o el abono perfecto para que procesos infecciosos o diferentes enfermedades pues salgan a la luz y pues empiece la enfermedad, ¿no? Para mí es importante aclarar esto, ¿no? O sea, que evidentemente todas las enfermedades tienen, están somatizadas, es algo que surge en nuestra biología, en nuestro cuerpo y demás, pero todas tienen un componente emocional, que no significa que todas absolutamente se deba a una emoción reprimida. Claro, porque al final las emociones no dejan de ser un factor de riesgo. Vale. No son la causa última. De hecho, no podemos encontrar una sola causa en un cuadro de enfermedad. Okay, sí. Sería una visión demasiado reduccionista e incluso infantil. Decir, es esto, ¿no? No, o sea, son muchas cosas. Y por eso, hoy en día, tú puedes escuchar, vale, frente a un proceso autoinmune, incluso cáncer, que está en boga de todos, ¿no? Pues oye, mira, no solamente hagas quimio o radio, haz también nutrición, haz también deporte, haz también... céntrate en la calidad de tu sueño, pero además, que es un poco el factor en el que nosotros vamos, cuida tus relaciones. Cuida tus relaciones, porque el vínculo, la relación que tú estableces, sobre todo con las relaciones más significativas, lo más próximo, lo más nuclear, la familia, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, o sea, todo lo que se mueve y lo que se mueve ahí, eso es lo que sobre todo tenemos que cuidar. Porque muchas veces nos ponemos en una situación de que, igual que hacíamos siendo niños, de ponernos un poco a merced de que lo que las demás personas necesitan y estar un poco a disposición de las expectativas ajenas, seguir mucho tiempo ahí también es un problema. Seguir mucho tiempo a disposición de lo que las otras personas esperen de nosotros nos anula nuestra subjetividad y anula nuestro sentir. Vale. ¿Sí? El aspecto contrario igual, es decir, la persona que solamente se mueve desde su ego y está siempre con una visión egocentrista, también está mermando sus relaciones, ¿no? Siempre hay ese punto de equilibrio. Pero lo que sobre todo te encontrarás en una consulta o una sesión son personas que normalmente están avasalladas por su entorno social y que les cuesta mucho mantener su persona y su identidad cuando están frente a los demás. Se ven impelidos a contentarlos, a no ser disruptivos, y eso muchas veces pues no dicen lo que piensan, no expresan lo que sienten, porque eso se generaría un conflicto, estaría mal visto, y merman gran parte de sus acciones, de sus decisiones, y todo está un poco a merced de ese contexto social, ¿no? ¿Tú crees que somos adictos a emociones? Yo creo que somos... Lo que creo es que dependemos tanto del vínculo que eso termina siendo pues la fuente de nuestros problemas. Y a veces la gente mantiene relaciones por no estar sola y está sola por mantener esas relaciones. Wow. John Marchand decía que el problema del siglo XXI es la soledad en compañía. O sea, y recuerdo ahora me está viniendo una frase de Sartre que decía que si estás solo y no estás bien, estás mal acompañado. Claro. Que viene un poco a reflejar eso, ¿no? Que al final, sí, por no querer enfrentar una posible soledad y por no querer faltar pues el entendimiento que tienes con determinadas personas, mantienes vínculos que en el fondo no te satisfacen. Me acaba de venir esta otra frase que aquí vamos de frase en frase, esta que dice, ¿no? Más vale lo viejo que conocido. Sí, que lo bueno por conocer. Que lo ¿no? bueno por conocer, ¿no? Porque ya es como que te sientes cómodo con lo que ya tienes. Porque Correcto. A lo mejor te da ese miedo de que si te expones a algo nuevo, sí, vaya a ser peor de lo que ya tienes. Claro. Y el problema de pensar así... O sea, uno tiene siempre que arriesgarse, evidentemente. O sea, uno sabe perfectamente en qué relaciones pues flaquea, no lo llegan a representar del todo, no se siente participativo en esas relaciones. Y esto uno se puede dar cuenta fácilmente. Por ejemplo, una relación con quien sea, con tus padres, con tu pareja. Esa persona suele hablar ella o sueles hablar tú. Está bien... gestionado y bien balanceado la posesión del balón, podríamos decir, o la cantidad de discurso que tiene la persona, o suele estar en una posición más
acallada o más aparte o más sumisa, porque quizá te lleva un poco a esos lares, ¿no? Esa condición. Cuando tú tienes un sentimiento, el que sea, es acogido por la otra persona, porque hay gente que tú le compartes una tristeza, un problema, una congoja, y esa otra persona quiere sacarte de ese estado. Venga, va, que no es para tanto. Venga, va, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Y quiere, pues, sencillamente pasar por alto en lugar de dar espacio a lo que tú estás sintiendo, ¿no? O sea, te sientes atendido en aquello que tú estás sintiendo, y muchas de las relaciones nos daremos cuenta de que nos vemos obligados a sentir determinadas cosas, a sentir determinadas emociones o sentimientos en lugar de lo que realmente está ahí. Y aceptar a otra persona es aceptar también todo ese mundo emocional que tiene, ¿no? Eso, la capacidad de hacer eso exige un principio, que es que tú estés en contacto con tus propios estados emocionales y con tus propias sensaciones. Si yo no conecto con mi tristeza, no puedo dar espacio a la tuya. Si yo no me doy el permiso de ser real, asertivo y genuino con aquello que siento, cuando tú me vengas con un miedo o con lo que sea, yo voy a querer pasar por alto o no lo voy a querer abordar por no querer abordar los míos. Entonces, una buena sintonía entre mi cabeza y mi cuerpo y una buena sintonía en tanto yo soy capaz de expresar y comunicar aquello que siento de la forma más... digamos, de la forma más correcta posible, ¿no? En términos sociales y de habilidades sociales, pero decirlas, ¿no? En la medida en que yo tengo esa buena regulación, yo también tengo más cercanía con la gente. Si yo siento que la gente no me entiende, si yo siento que la gente está lejos emocionalmente de mí o que no es capaz de ver mis estados emocionales, el problema no es la gente. O sea, el problema es qué haces tú con aquello que sientes y si le das legitimidad o no. La gente no te entiende porque no eres tú cuando estás con la gente. Por eso la gente no te ve. Oh, es que no respetan quién soy, no me ven, no lo que sea, ¿no? Se producen todas esas disrupciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos mostramos a nosotros mismos frente a los demás? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque a veces, o sea, y quizás me siento alguna vez identificada con lo que tú dices, porque es como lo que te enseñan también, ¿no? Sí. Es decir, no, es que una relación, cualquiera sea la relación, es que tú tienes que saber entregar cosas y, ¿no? O sea, sacrificar ciertas cosas, igual que la otra parte, o sea, ambas partes, ¿no? Para que la relación se mantenga. Es decir, tiene que haber un dar y un recibir, ¿no? O sea, pero quizás se malinterpreta en el hecho, no, tienes que negar ciertas cosas tuyas porque si no el otro no te acepta. Quizás esa es como la interpretación, ¿no? Sí. A ver, es que lo que acabas de definir es digamos, el esquema de lo que debería de ser una relación adulta, donde está bien conjugado el hecho de dar con el hecho de recibir. Okay. O sea, una relación, vamos a llamarle horizontal. La relación de un niño pequeño o una niña pequeña tiene que ser vertical, en tanto yo solamente recibo, ¿no? Y eso tiene que ir traduciéndose en una reciprocidad, ¿no? Lo que suele pasar es que muchas veces esa verticalidad se mantiene, ¿no? A la edad adulta y lo que supuestamente debería determinarse a cierta edad, pues tú sigues siendo un adulto que exige y no entregas, ¿no? Que ese es uno de los problemas, uno de los perfiles que hablamos antes de alguien que sigue en una posición egocéntrica o narcisista y solamente espera un padre o una madre al otro lado que le satisfaga todas las necesidades. Pero luego está el otro, la persona que en lugar de haber recibido en el momento en que tenía que recibir, ¿no? Solamente daba. Hay niños y niñas que se vuelven adultos demasiado temprano. Sí. Es así. Sí, sí. Y vamos, yo trabajo mucho con Latinoamérica y con ese público. Y allí la ausencia del padre, por ejemplo, en muchas familias que casi todas son monoparentales y sale una madre con 5 hijos haciendo lo que puede. Sí. Muchos de esos niños se ven empujados a sustituir emocionalmente al padre y crecer antes de hora. Entonces ya es una posición de entrega en ciertas esferas o estados o etapas vitales que no debería de haber entrega. Debería de haber otra naturaleza, pero las limitaciones del contexto... Y madurar así a tempranas edades. Madurar a temprana edad... ¿Qué consecuencias te trae? Claro, pues al final te pone un poco en esa posición de la que hablábamos, de que siempre cuando te juntas con otra persona es mucho más fácil que estés en una posición de entrega, en una posición de condescendencia, de darte espacio, el protagonista eres tú. Porque tú has establecido en tu cabeza que hacer eso es la forma de no quedarte solo. Así eres funcional en tu sistema, así vas a seguir siendo funcional ya donde estés. El riesgo que esa persona tiene que asumir es cuando yo deje de priorizar los estados emocionales ajenos y empiece a dar viva voz a los míos, cuando yo cambie ese eje, ¿qué va a pasar? Normalmente
van a haber crisis profundas. Porque claro, la gente que está a tu alrededor se ha acostumbrado a una determinada forma de ser. Entonces, esto es como una pieza de un puzzle, ¿no? A la que cambies la pieza, obligas al puzzle a cambiar, ¿no? Entonces, ese puzzle ya no va contigo, porque tienes otra forma en tu pieza de puzzle. Y claro, habrá gente... Tú en ese momento, fíjate, lo que hacemos simbólicamente es quitarnos la máscara y decir, vale, ya no soy aquel padre que he sido siempre, ya no soy aquel hombre a disposición del bienestar familiar o de cualquier sistema social en el que yo vaya, ya no soy ese hombre, quiero revertir esa dinámica, quiero equilibrarla. Está bien dar, pero si doy siempre es un problema. Y está bien recibir, pero si recibo siempre también es un problema. Hay trabajo tanto en el dar como en el recibir, y esto es una habilidad que hay que entrenarse, ¿no? Pero, sí. Insisto, ¿no? Cuando tú cambias esa dinámica, dices, ok, voy a reclamar lo que yo necesito, en el término que sea, en mi trabajo, en mi casa, en mi relación con mis hijos. Quiero cambiar ciertas dinámicas. Lo que sucederá es que muchas de esa gente no va a aceptar tu cambio, y en el momento en que tú te quitas esa máscara, la máscara de el buen padre o el buen hombre a disposición del mundo, y empiezas a mostrar tu sombra en tanto esos aspectos que tú juzgabas, ¿vale? La gente también se quita su careta. Todos nos quitamos las caretas. Y en ese momento la gente dice, no, que a mí me interesa por esa persona condescendiente y entregada que eras. Si no lo eres, me voy. Y en el fondo es un proceso depurativo de las personas que realmente te quieren pero no te aman, ¿no? Desean esa máscara tuya. Y se han acostumbrado a esa máscara, se han enamorado de una máscara porque tú no mostrabas la persona que había detrás. Es paradójico, pero lo hacemos todos. Todos nos ponemos una máscara, todos construimos una identidad o un ego para adaptarnos a un sistema, como los casos que estamos viendo, los ejemplos. Y nos pensamos que gracias a esa máscara, gracias a ese personaje, podremos configurar un entorno social saludable, equilibrado y adecuado. Y lo que hacemos es justamente lo contrario. Por no ser nosotros mismos y no saber diferenciar lo que es nuestra piel y nuestra verdadera identidad de la máscara, al final esa máscara, en lugar de acercarnos a la gente, nos aleja de la gente. Y cada vez se acentúa más la neurosis entre lo que yo realmente soy y siento de lo que supuestamente debería de ser y sentir. Y en esa pelea estamos todos, ¿eh? Uh-huh. Absolutamente todos. Pero, vale, cuando tú me dices eso, yo lo interpreto como entonces no vale la pena quitarse la máscara, porque si voy a depurar tantas cosas en mi vida, qué peligro. O sea, claro, el peligro está, y está muy bien que lo señales eso, porque el peligro está en que cuando yo mantengo la máscara, es entonces, fíjate, la máscara es una de las cosas que impide que tú estés en sintonía con tu cuerpo y en sintonía con la vida y con los demás. O sea, te aísla de lo interno y de lo externo. Y cuando tú te mantienes allí, entonces es cuando aparecen las crisis vitales, en forma de enfermedades, en forma de divorcios, en forma de despidos, en forma de toda una serie de dramas internos o externos que constatan una cosa sola, que es el factor común denominador, que es que la vida que tú has constituido no tiene nada que ver con la persona que tú realmente eres. O sea, tu vida no te define en ningún sentido. Ni el tipo de trabajo que haces, ni el tipo de relación que tienes, ni el tipo de... nada, ¿entendés? Nada. Y entonces... Jung hablaba de la crisis de la mediana edad, que eso suele pasar, pues eso, a los 35, 40, 45, cuando tú has reforzado tu máscara, tu neurosis, tu identidad hacia una dirección y te das cuenta de que eso no es la felicidad realmente, que eso no te proporciona nada, de que eso está vacío. Y tienes que empezar a mirar pues, el otro lado del pastel que no has atendido, que has vaciado. Entonces, todas esas crisis, volvemos al tema de la enfermedad, volvemos a todo esto que se produce, es un claro indicio, un claro simbolismo de que estás en una incoherencia profunda. Las grandes crisis aparecen porque no hemos entendido los problemas cuando tenían este tamaño. Y luego los problemas nos sobrevienen, o sea, nos tumban, nos sobrepasan.
Y en cambio, y esto en cualquier relación, por ejemplo en matrimonio, se puede trasladar, ¿no? Tú tienes una discusión, pero dices, no, por no confrontar, por no pasar un mal rato, no digo nada. Y no digo nada, y entonces la pelota se va acumulando. Y las diferencias son tales que dices, bueno, ahora ¿cómo podemos resolver esto a estas alturas? Ahora ya no podemos, quizá. Porque estamos tan lejos el uno del otro que ya no podemos. Pero en ese había momentos que sí podíamos. David, ¿qué hay al otro lado de la máscara? ¿Qué podemos encontrar? Pues está el oro de la sombra, Jung nos diría. Y eso traducido es todo aquello que hemos renunciado y reprimido de nosotros mismos por haber considerado negativo o inadmisible, pero que necesitamos más que nunca. Ese hombre que ese hijo que ha terminado siendo el padre de una familia que no debería de ser, por juicio hacia su padre biológico, ha asociado toda una serie de atributos y connotaciones en términos negativos. Por ejemplo, es negativo desentenderse de la familia. Es negativo no tener en cuenta el dolor ajeno. Es negativo no tener en cuenta los estados emocionales de mamá y de las mujeres. Es negativo pensar en uno mismo, porque quizá el padre se fue a construir su vida en otro lado, con otra familia, lo que fuera. Pues es negativo ser tan egocéntrico. Es negativo pensar en tus propios intereses. Es negativo todo lo que tú le quieras meter a la mochila de lo que para ti representa, en este caso, el padre. Entonces, en tanto hombre, yo no puedo representar todo eso. Porque eso sería ser un mal hombre y un mal padre. Entonces, lo que hago es definir mi personalidad, esa máscara, en términos contrarios, en oposición a lo que juzgo. Entonces, Jung siempre decía que los opuestos son la cura para los opuestos. Que en el momento en que llegan esas grandes crisis en tu vida, la solución a esos problemas no está en la posición que sueles ocupar, no está en la personalidad que tú sueles ejercer, no está en tu forma habitual de ser, está en tu forma de no ser, que es donde está la mochila, que es donde está lo reprimido. Pero es todo lo que no quiero. Es todo lo que no quiero. Pero es todo lo que necesitas también. Pero entonces me tendría que volver, yendo al ejemplo, mal padre. Te tendrías que volver malvado. Ese es un gran punto. Te tienes que volver en lo que tú has juzgado como mala persona. Eso no significa pues abandonar a la familia y hacer exactamente lo mismo, pero sí tienes que encontrar un punto medio. Es un intermedio. Es a saber leer el lado positivo de aquello que has juzgado. Vale. ¿Entiendes? Llegar a esa reconciliación implica entrar a hacer las paces con tu padre. O al menos con el recuerdo que tengas de él y con esa relación. La reconciliación con él, en tanto tú sabes ver el lado positivo de lo que ha transmitido vuestra relación y su experiencia, si tú sabes ver el lado positivo, entonces tú puedes incorporar esos elementos. Y quizá tú podrás ser un hombre entregado a tu familia, protector, pero que cuando tú tengas la necesidad de tener tu espacio propio, lo reclamas. Lo sepa reclamar. Eso implica un perdón hacia esa dirección. Si lo sigues juzgando esa faceta y por lo tanto no la puedes ejercer. Si quieres ejercerla, tienes que limpiar tu percepción y entrar en un proceso de reconciliación y de compasión y verdadero perdón. Wow. Si quieres avanzar hacia adelante, tienes que perdonar hacia atrás. ¿Me explico? Si no, estás destinado a volver a repetir exactamente las mismas experiencias porque tú mantienes el juicio. Vamos a poner otro ejemplo para que se entienda si quieres. ¿O ibas a preguntarme algo, por favor? Sí. Te voy a poner una situación muy Venga, crítica. Pónmelo tú, exacto. Sí, crítica, porque es verdad que hay diferentes situaciones. Hemos tocado una situación que en principio no me parece como tan grave, ¿no? Vamos a poner entre comillas, ¿no? Pero vamos a poner otro ejemplo mucho más evidente. Violencia física, violencia en muchos otros términos. Sí. Que ha vivido una persona, pero que es difícil de perdonar. Y dicen, te acabo de escuchar, David, entiendo lo que dices, pero yo no puedo perdonar eso. Correcto. Hay mucha gente que está en esa tesitura. Y ojo, que no siempre es momento de perdonar. Ok. ¿Me explico? O sea, uno tiene que estar preparado para un proceso de perdón y reconciliación. Y lo digo para dar legitimidad a todos los estados. Es decir, a veces queremos avanzar pantallas demasiado rápido, ¿no?
está claro que la fase final tiene que ser esa compasión o ese perdón, pero muchas veces la ira y la cólera que tú puedas sentir o el rechazo que tú puedas sentir hacia cierta persona también te permite construir tu propia identidad, lo cual es muy necesario y muy lícito. O sea, tú necesitas encontrarte y definirte en tus propios términos. Pero la vida siempre te va a llevar al punto de que esa definición es muy limitada y tienes que ampliarla. O sea, tiene que ser más abarcativa. ¿Sí? O sea, volvemos a la literatura científica que nos hablará de que una identidad saludable es flexible. Si yo me defino... Imagínate que nuestra personalidad es un círculo, un pastel. Si yo me quedo solamente con un trozo, esa personalidad es rígida. O sea, yo cuando frente a las circunstancias del mundo, siempre voy a operar desde el mismo sitio. Ahora, si yo tengo todo el pastel a mi disposición, yo voy a tener mucha más flexibilidad de conducta. A veces seré altruista y generoso, pero a veces seré egocéntrico y pensaré en mis intereses. A veces sabré escuchar, a veces no querré escuchar. A veces estaré en una reunión y sabré participar, decidir y dar mi opinión sin ningún tipo de apuro. Y también sabré estar callado y dar espacio a otras personas. Yo tengo que saber poder hacer todas las cosas. ¿Eso es saludable? Eso es saludable. Eso es saludable. Tú siempre tendrás cierta tendencia, puedes ser más introvertido o extrovertido, pero yo, por ejemplo, tengo una tendencia a la introversión. Pero eso no me exime de que cuando el contexto me pida ser extrovertido, lo sea. Ahora, seguir siendo introvertido cuando eso supone una desventaja o una desadaptación, ese es el problema neurótico. ¿Sí? Entonces, alguien que ha tenido un padre violento, alguien que ha recibido pues, un padre... La negligencia del padre en términos de maltrato. Físico, verbal, porque está el físico, pero luego está el verbal y no te sabría decir cuál es el más hiriente, pero todos son... Todos tienen todos son una putada, hablando en plata. ¿No? Uh-huh. Entonces, tú puedes tener un juicio hacia la violencia, hacia la agresividad. ¿Sí? Entonces, yo nunca voy a ser alguien, no solamente maltratador, sino que yo no puedo acercarme ni tan siquiera a ese espectro de cosas en tanto faltarle el respeto a alguien, insultar, hablar mal, todo eso. No, yo voy a ser alguien, pues, tratando de ser bondadoso, amable, todo eso. Cuando haya tal nivel de escisión entre ambos atributos y la violencia está tan lejos de ti, no sabes ver que hay un punto de relación con ese espectro de nuestra personalidad, con lo agresivo y lo violento, que sí es necesario. Hablamos de la agresividad saludable o la agresividad adaptativa, esa que, por ejemplo, te puede dar un sentido autoafirmativo, de defender tus intereses, de respetar tus límites, de respetar tu identidad frente a los demás, de saber defender tu sitio, básicamente. Wow. ¿No? En términos de ejecución, de decisiones, de palabra, de opinión, de enaltecer tus estados emocionales, ponerlos encima de la mesa, darles legitimidad, eso implica también cierto grado de agresividad, porque es no estar pendiente de lo que tú necesitas y de lo que tú sientes, sino de lo que yo siento y necesito. Uh-huh. ¿Explico? Y a veces... ¿Y puedo lograr esa transformación sin necesidad de perdonar? No. No puedes. No puedes. Porque cuando perdonas, tú puedes acercarte al recuerdo de esa persona, a la imagen interna que tienes de esa persona. El perdón es un acercamiento. Y en la medida en que tú te acercas, tú puedes incorporar su ejemplo, su forma de ser, en cierto grado. Nunca te volverás como esa persona maltratadora. Claro. Pero sabrás acercarte de tu excesiva bondad y de tu excesiva inocencia, te vas a ir acercando a eso. Si no haces ese proceso y sigues juzgando la violencia, en tanto no la ejerces y la reprimes en ti, ¿quién la representa y quién la ejerce? Tu entorno. Las personas que viven mucha violencia en su entorno son personas que juzgan mucho la violencia. La violencia o la ejerces o te ejerce, una de dos. Porque fíjate, es que el inconsciente tiene esta forma de operar. ¿Cómo puedo darme cuenta yo de lo que tengo que volver a incorporar en mi personalidad? Solamente tengo que observar mi alrededor y ver qué es lo que más me molesta, wow. Qué es lo que más me incordia, qué es lo que más animadversión me genera. Ay, mi jefe, que es un violento, que es un maltratador, es que me exige más de la cuenta, es que se pasa conmigo, o el vecino, o tal.
Y cuanto más violencia hay en el entorno, más te das cuenta de que es tu propio juicio hacia esa energía y lo poco que la representas y lo poco que lo tienes integrada en ti, que al final es esa la representación. Entonces, cuanta más violencia hay en el entorno, menos la ejerzo. ¿Cómo doy, ¿no? ¿Cómo cambio esa dinámica? Primero, haciéndose esa introspección y viendo cuál es el esquema cognitivo, esos moldes internos que se ven representados ahí. Y podríamos llegar un poco a eso, ¿no? Pues qué juicio sigo manteniendo hacia papá o hacia mamá, porque a veces puede ser igual de violento. Generalmente son con papá y mamá. Papá y mamá son los dos pilares, son Vale. hemisferio izquierdo y derecho. ¿Y cuando no ha habido papá o mamá? ¿Quién haya desempeñado esa figura? Vale. O sea, al final hay dos figuras de apego, las que sean. Puede ser luego el abuelo o la abuela o el tío, quien se haya encargado de ti, ¿no? El tutor legal. Quien lo que haya sea. estado más cerca Quien de haya ti. estado más cerca y con quien tú hayas establecido esa afinidad emocional, ¿no? Entonces, haces el proceso terapéutico, vamos a llamar, ¿no? Y a partir de ahí es empezar a darle el sentido positivo a la violencia. En tanto, ¿cómo yo puedo incorporar esto para beneficio propio? Y darle una nueva interpretación a lo que tú consideras violento, porque no es que te vuelvas abusador, no es que te vuelvas pues todo eso, ¿no? Y aunque muchas personas se pueden sentir así, claro. aún diciendo lo que piensa, aún respetando mínimamente su posición y sus límites, ¿no? Al mínimo ejercicio de la violencia se sienten fatal, se juzgan y lo pasan muy mal. Y están recibiendo todo ese juicio que ellos habían emitido hacia las personas que se comportaban así. O sea, estás recibiendo todo aquello que emitiste en su momento. Te pones en la posición que tú siempre has juzgado a las personas que se ponían en esa posición, básicamente. Claro. Entonces, encarnas el enemigo. Y eso requiere tiempo, porque tú al final tienes que acostumbrarte a esa nueva energía, ¿no? Es como... Y no lo vas a saber hacer bien y te va a sobrepasar un poco esa energía y no vas a saber controlarla. Es como empezar a regular, ¿no? Exacto. Porque lo que yo suelo ver cuando la gente toma conciencia de esto es disparar la energía, ¿no? Exacto. Es como, es que yo me hago respetar con Exacto. todo porque yo pasé por las personas que han sido... Las personas que tienen un bajo autoconcepto, una baja autoestima, cuando las empoderas se vuelven maltratadores. Esto es lo que pasa. Y esto es lo que te das cuenta. O sea, es un nivel muy rudimentario y primario de hacerse respetar. Es porque tienen en su cabeza que o dominas tú o domino yo. Entonces, claro, como siempre me han dominado, vale, que la línea va por aquí. Pues ahora voy a dominar yo. Y si bien no es lo correcto, pueden ser los primeros pasos hacia llegar a encontrar un equilibrio. Vale. O sea, es mejor empezar a hacer eso que no hacer nada, ¿me explico? Entonces tú empiezas a cambiar Pero que los sea papeles, rápido, por favor. Que sea rápido, ¿no? Pero ahí tiene que haber un poco ese intercambio de roles, donde ahora yo empiezo... Claro, cuando yo empiezo a ejercer un tipo de energía o movimiento que hasta ahora no he estado acostumbrado, como puede ser la agresión, pues me va a dominar, voy a pasarme de la raya, ¿no? Esto es como el samurái que corta con la espada o con el troll que va con su... Estás aprendiendo. Estás aprendiendo. Primero vas con el hacha y luego ya cortarás más fino, ¿no? Pero primero con el hacha. Sí. Y no te cargues personas por el camino. Correcto. La hacha simbólica, ¿no? Sí. Y en ese proceso de regulación es como cuando uno se da cuenta de que en el nivel rudimentario de respeto y de ejercicio de la agresión, lo que antes era o domino yo o dominas tú, con el tiempo se puede dar esa simbiosis, donde está el dar y el recibir, volvemos a lo mismo, ¿no? Donde yo soy capaz de defender lo mío, pero de sacrificarme. Soy capaz de ponerme a disposición, pero que no irrumpa en lo fundamental de mi persona. Y llegas a ese entendimiento. Todo es la agresividad, la generosidad, cualquier atributo que tú quieras poner, requiere de entrenamiento. O sea, toda habilidad requiere de entrenamiento y esto igual, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con aquellos casos? Porque tú mencionabas, ¿no? Dos líneas de conducta o de forma de reaccionar frente a la vida, y una de ellas es cuando hay ausencia del padre y yo tengo que ser, pues he aprendido a madurar desde muy temprano y tengo que hacer todas estas cosas, pues eso, para sobrevivir. Pero ¿qué pasa de aquellas personas que han tenido una infancia en donde todo se lo ha dado? Todo, ¿no? He escuchado alguna vez este concepto de niños emperador, ¿no? Que parece que la vida les da a ellos y ellos están solamente ahí para recibir. Sí. ¿Qué consecuencias tiene esto a largo plazo? ¿Cómo nos damos cuenta
que estamos vivimos ahí, en ¿no? esa dinámica, ¿sabes? Sí, sí. Sí, la persona que te diga que no es así o que no tiene nada que ver con ese perfil, probablemente es donde esté, ¿no? Porque todos tenemos cierto punto de narcisistas, todos tenemos, no es como todo, o sea, tenemos relación con eso en algún grado, ¿no? Fíjate que parece que estemos hablando de dos esquemas familiares distintos, pero cuando ha habido una ausencia del padre, el hijo puede sustituir al padre en tanto a hacerse hiperresponsable o puede ser un niño eterno, un puer, ¿no? Del que hablaba Marie-Louise Bonfrance. El puer es aquel que la madre, a fuerza de no tener a su hombre, elige a ese hijo como hombre. Y entonces le da todos los privilegios. Y pasa esto, que se incurre en una relación pues quizá de sobreestima, sobreprotección, donde le das demasiadas permisividades. La consecuencia de una relación así es que, fíjate, hay muchas madres que en esa posición, a todos los hombres los tienen, hay un gran resentimiento hacia todos los hombres, pero su hijo es el rey de este planeta, ¿no? Entonces a él sí que él es diferente, ¿no? Y precisamente por creer que es diferente, terminas haciendo una réplica de esos hombres a los que odias. Porque esos hombres a los que odias son hombres que se creen superiores a otros seres humanos. En ese afán de superioridad, de haberlo tratado de manera idealizada o endiosada, se creen dioses en este mundo. Entonces, cuando se juntan con otras mujeres, muchas veces incurren en maltratos. Claro. Son aquellas madres, bueno, ¿se pueden llamar madres tóxicas? Sí, se podría llamar así. Esa categoría sirve para muchos perfiles, vale, incluido este. Ya, sí. Pero son aquellas mujeres que quizás son las... Porque a veces, bueno, en Latinoamérica yo te digo de mi experiencia, ¿no? Sí. Que decimos que a veces las mujeres somos las primeras promotoras del machismo, Correcto. por ejemplo. Tiene ¿no? mucho que ver con esto que estamos hablando. Claro. Correcto. Y ojo, no juzgo a las mujeres porque al final volvemos a lo mismo. O sea, frente a la negligencia de un padre, esa mujer al menos se ha quedado ocupándose de la familia. O sea, con sus limitaciones y con todo, su forma de hacerlo, claro. Porque al final una madre que incurre en esa sobreprotección tampoco se puede juzgar por haberlo hecho. Hay que asumir la responsabilidad, pero no toda la responsabilidad del mundo. O sea, el mundo está muy jodido y la responsabilidad que tenemos que asumir es la que nos toca. No tenemos que asumir más responsabilidad de la que deberíamos. Y muchas madres, cuando se dan cuenta de que han incurrido en ese tipo de vínculo con sus hijos o con sus hijas, ¿no? empiezan con el látigo, a culparse y tal. Y yo siempre les digo, nada de lo que has decidido o hecho o la relación que se establecido con tus hijos ha sido realmente una decisión tuya. Tú también vienes condicionada por tu familia. Y muchas veces una madre posesiva, vamos a llamarle, que el término más tóxico de esa, ¿no? La madre posesiva, la madre cocodrilo, la madre, ¿no? Esa madre posesiva ha sido una niña abandonada. Una niña que no ha recibido el afecto oportuno. Una niña que en su momento, cuando reclamó atención, no la recibió, no fue mirada, no fue contemplada, a veces por ninguno de los dos progenitores. Entonces, se junta con un hombre que la abandona porque quizá no se cree merecedora y al final, cuando ve a un hijo o una hija, ve a esa compañía que sí va a poder tener. Entonces, yo muchas veces les digo, que tú hayas cometido ese error no significa que tú seas enteramente responsable de haber actuado de esa manera. Porque tú también llevas una mochila. Entonces, empieza a tratarte mejor. Primero porque así vamos a suavizar todas las heridas y no vamos a perpetuar esa culpa que no sirve a nadie. O sea, porque una madre cuando incurre en esa culpa cronificada, eso también son más cadenas para el hijo o la hija. Porque ese hijo o esa hija, cuando quieren hacer su vida y miran hacia atrás y ven a una madre que se siente culpable y que está mal, no tiene el permiso para irse. Wow. Una madre feliz es el mejor permiso para irse. Una madre culpable o una madre resentida o una madre con estados emocionales alterados, pues es lo que hace que tú te sientas mal al tomar distancia. Entonces, el dejar de juzgarse como madres que han cometido ese tipo de dinámicas es fundamental. Luego también está porque la maternidad está muy idealizada. Hoy parece que se les exige a las madres un tipo de maternidad que escapa a la condición humana. O sea, la madre tiene que decir todo el rato, hijo mío, hija mía, te quiero mucho, eres lo más importante de mi vida, no te abandonaría por nunca, por nada en el mundo, sí. y me vas a tener aquí para lo que necesites, porque decir
o sea, porque No decirlo. no decirlo o decir algo que no sea tan loable, pues es ser una mala madre. Y eso tampoco es así. O sea, socialmente cargamos a las madres con una expectativa sobrehumana. Y eso también es injusto. Y entonces muchas madres, eso también las promueve a ejercer una sobreprotección. O sea, hay una condición social que también te empuja a ser así. Claro. Winnicott hablaba de ser una madre suficientemente buena. ¿Cómo es eso? Suficientemente buena significa que tú vas a tratar de darle todo el afecto que puedas a tu hijo, pero sabiendo que no lo vas a poder entregar todo. Y que vas a cometer fallos, y que vas a incurrir en errores, y que vas a lastimarlo, y que vas a herirlo. Y a partir de aquí vas a pedir perdón. Y vas a ser pues como cualquier otra persona, reconociendo tus flaquezas y tus errores y tus virtudes, y siendo lo mejor que puedas. O sea, siendo la madre que eres, no la madre que deberías ser. Wow. O sea, vivirlo con esa naturalidad es liberador, creo yo. Y como padre es igual, ¿eh? Pero la madre creo que tiene un poco ese sinus. Y no, primero, no hay que querer ser una madre perfecta. Primero, porque no se puede, y eso es tarea imposible. Y segundo, porque no es recomendable. Porque una madre que es perfecta es una madre que te proporciona todo. Y a un hijo o una hija que reciben todo de una persona, primero que eso no les va a dar un criterio de realidad adecuado acerca de cómo son los demás seres humanos. Pueden esperar dioses y diosas en otros seres humanos. Igual que un padre perfecto. Exacto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, ¿qué necesidad voy a tener yo de irme de casa si aquí lo tengo todo? Wow. Y si hay una persona que me ofrece todas las respuestas. Entonces son las fallas que tenemos como madres y padres. Son los errores que cometemos como madres y padres. Son todas aquellas cosas que no les podemos proporcionar a nuestros hijas y a nuestras hijas como padres y madres, lo que les permiten que ellos se vean empujados e impelidos a buscar esas carencias en el mundo y a crecer como personas. Maravilloso que lo comentes porque, bueno, con otras invitadas que hablábamos precisamente del hecho del trauma, ¿no? Y que parece como que muchas mujeres tienen ese miedo de traumar a su hijo y de o no vivir las experiencias evidentemente que tú has vivido y que te fueron difíciles para ti, pero también como eso, estar completamente limitadas a hacer todo porque todo puede ser un error, cuidado, ¿no? Entonces aquí es como, tu hijo se va a traumar igual, de cualquier manera, o sea, va a tener sus heridas y va a tener sus cosas, por más consciente que seas y por más podcast que te oigas. Correcto. Olvídate, si estás escuchando esto para ser mejor madre, apaga, ¿no? Sí. Pero además, fíjate que hay en esto que comentas, es muy interesante, tenemos que también tener en perspectiva que el trauma es un trauma al inicio, pero puede ser un don a largo plazo. De nuestras heridas salen nuestros dones. De nuestros traumas salen nuestras mejores habilidades. Yo he conocido a muchas personas que por ejemplo, se han sentido... Mi suegro, por ejemplo, en paz descanse, era una persona que fue rechazado por su familia. O sea, fue ninguneado y apartado por su familia. Y él justamente era una persona que tenía una capacidad innata de hacer sentir partícipes a todo el mundo cuando compartía espacios en sus trabajos, cuando quedaba con los amigos. O sea, tenía una capacidad de generar hermandad allí donde iba, precisamente por lo que vivió. Tenemos la virtud de poder ofrecer al mundo aquello que nos faltó. Porque precisamente porque nos faltó, sabemos el valor que contiene. Y podemos ayudar, porque yo me pongo de rollo, tengo un niño de unos pocos meses. Y claro, yo sé que por más cosas buenas que intente hacer, siempre va a haber algún momento de flaqueza en donde las cosas no me salgan como, pues eso, ¿no? Y me salga un poco de control y tal, ¿no? Y pues eso. Pero claro, digo, y luego, ¿cómo acompaño a mi hijo en un futuro para poder, no sé si la palabra es revertir, pero sí como transformar esa situación que quizás en algún momento se vio como negativo en algo resiliente, en algo positivo, en algo que, por ejemplo, en el caso que comentas de tu suegro, ¿no? Que pudo transformar ese vacío o lo que pasó, esa falta, en algo de transformador, en algo que sí podía ser bueno para él y para los demás. ¿Cómo puedes cambiarlo tú como madre? Sí, si yo puedo, si yo tengo alguna responsabilidad. Sí, a ver, yo creo que lo único... Creo que con tratar de llevar una vida, la nuestra, sobre todo, fíjate, yo creo que la mejor manera de hacer eso, de propiciar un buen ambiente, el mejor posible,
consiste en cuidarte mucho a ti. Fíjate, en términos de los hijos, creo que lo fundamental es que los hijos vean en sus padres una relación saludable. Mientras eso esté bien instaurado, todo lo demás serán aristas, serán nimiedades. Pero siempre van a mirar arriba y se van a ver dos personas que se quieren, y eso va a conformar la base sólida en la que ellos van a construir su personalidad. Cuando eso no está del todo bien, o como por ejemplo cuando hay demasiadas diferencias entre papá y mamá, cuando se le da más importancia a los hijos que a la pareja, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad los hijos están de paso. O sea, es que esto es así. O sea, los hijos vienen a través de ti, en todo caso, pero no son tuyos, ¿no? Vienen, se te da el honor y la proeza de poder hacer con ellos lo que buenamente puedas, pero para que luego prosigan su vida. Pero la persona que tú has elegido para ti es la que tienes al lado. Y a veces se nos olvida esto. Sí. Entonces, cuidar esa relación, en tanto una relación de respeto, de admiración, de sustento, de potenciación del uno al otro, ¿no? Esa es la mejor garantía que le puedes dar a un hijo o una hija. Yo creo que si tú cuidas ese elemento, tienes gran parte del trabajo hecho. Wow. Sí. Y más, ahí, a partir de ahí... A partir de ahí, que se busquen la vida. Muy bien. Vamos a cuidar de la nuestra, Claro. y así nos convertiremos en un buen referente, al que siempre puedan mirar y contemplar. Porque los niños aprenden por imitación. ¿Cómo tengo que ser como padre? Y como madre, ¿no? La niña, ¿cómo tengo que ser como madre? Y como mujer adulta, más allá de ese rol de madre. Pues te mirarán y tratarán de absorber de ti lo que ellos elijan, ¿no? Tampoco podemos elegir qué eligen ellos, ¿no? No podemos Habrá elegir por ellos, no, claro. Exacto, ellos admirarán ciertas cosas y rechazarán otras. Y está bien que sea así, ¿no? Y aceptar esas discrepancias que luego se dan siempre en la adolescencia, ¿no? Donde es ese niño y esa niña tratando de confeccionar el tipo de hombre o mujer que quieren llegar a ser, pues buscarán, ¿no? su propio sistema de creencias, su propia forma de pensar, ¿no? Y su criterio de realidad. Y eso se traduce en discusiones entre padres e hijos, ¿no? Discusiones generacionales que tienen que estar, ¿no? Sí. Eso es solamente señal de un niño o niña que está tratando de encontrarse. Y es bueno verlo así. Es bueno entender que tienen que haber esas discusiones y que tenemos que permitir esas discrepancias, ¿no? Vale. No querer imponer una forma de pensar, un status quo emocional. Decir, no, así se tiene que ser en esta casa y no se puede pensar de otra manera, ¿no? Ahí es donde tú te conviertes en un padre devorador, por ejemplo, ¿no? Claro. O una madre perversa, ¿no? O sea, cuando no permites que el hijo pueda ser aquel que realmente es dentro de tu espacio familiar. Virginia Satir hablaba de las 5 libertades para propiciar un ambiente feliz, ¿no? ¿Cuáles son? Hablaba de la libertad de pensar en lugar de lo que se debería pensar, de sentir en lugar de lo que se debería sentir, de actuar en lugar de pedir permiso. Claro, es que si lo piensas, parecen frases para el Facebook, pero tienen mucha profundidad, ¿no? Es decir, un niño o una niña que llega a casa, por ejemplo, hay muchos hogares de vamos a llamar un estatus socioeconómico alto, en donde a los hijos, claro, tú lo tienes todo, tú no puedes estar triste, tú no puedes quejarte de la vida que tienes, porque si lo tienes todo. Ya está, y estamos alimentando la naturaleza del sentimiento que puede tener un niño en un momento dado. Lo que hablábamos antes de no poder expresar la tristeza, lo que sea, ¿no? Es decir, todo eso es un problema, porque luego tú cuando en tu vida adulta te sientas triste no lo vas a saber gestionar, ¿no? No vas a saber entrar en una resiliencia adecuada cuando estés sintiendo esa emoción, ¿no? Y luego está el padre devorador, claro. El padre devorador es aquel que no deja crecer a los hijos porque no les permite un pensamiento disonante. No les permiten ser diferentes a el proyecto que ellos tienen pensado para ese niño. Son los padres rígidos, que ya saben qué va a estudiar el hijo. Inflexibles, todo eso. Ese tipo de padre también coarta la creatividad y la espontaneidad y dilapida tu autoestima.
Entonces yo creo que al final, como padres, tenemos que saber que tenemos que centrarnos no tanto en tener hijos o hijas, como qué puedo hacer, ¿no? En poner tanta energía para que ellos sean la mejor versión que pueden llegar a ser. Céntrate en ser la mejor versión que tú puedes llegar a ser y ese es el mejor regalo que les puedes hacer. Maravilloso. Sí. Me encanta. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo. Si hablamos de felicidad, se cree, ¿no?, que nosotros tenemos que buscar la felicidad, como la película, ¿no? En búsqueda de la felicidad y que vives un montón de vicisitudes en la vida hasta que por fin parece que la encuentras. Pero realmente ahí está el secreto. La felicidad se busca. Es un gran tema, ¿eh? La felicidad. La felicidad es un... Mira, ahora me viene la frase de un poeta, no recuerdo el nombre del poeta, pero decía que la felicidad consiste en no ser feliz y que no te importe. Decía, es un poco entender que... ¿Por qué digo esa frase? Porque se ha asociado la felicidad a hedonismo, ¿no? A placer inmediato. Y una cosa es el placer y la otra cosa es la felicidad, ¿no? Y frente a una sociedad consumista, hedonista, adolescente y egocentrista, porque es así. Es la sociedad consumista la que hemos generado, donde la felicidad la hemos asociado a pulsar un botón y recibir algo que momentáneamente te da una sobreestimulación, pero no hay nada significativo en todo eso, ¿no? Estaba el binomio de hedonismo frente a eudaimonismo, ¿no? De hacer las cosas por un propósito o por una consecución más allá de ti mismo. De hecho, ese era, ¿no?, lo que Joseph Campbell decía, ¿no?, en el gran referente del Moromito, decía que la finalidad del viaje, la finalidad de la vida, no es otra que la de la compasión. Y la compasión tiene mucho que ver con poner a tu vida a disposición de algo más grande que ti. Estamos la mitad de nuestra vida construyendo una identidad. Pero la segunda mitad es una vida de desprendimiento. De todo lo que yo he conseguido ser y lo que he aprendido y las habilidades que he aprendido en mi vida tienen que estar al servicio de algo más grande que uno mismo. Y cuando tienes esa actitud de servicialidad, pero desde un sitio que no te resta, que esa es la clave, ¿no? Porque hay mucha gente que se pone ya en disposición de ayudar sin saber quiénes son. Y eso es un gran problema, ¿no? Esta distinción es importante porque la gente que dice, ok, vale, pues me voy a poner en plan altruista, voy a montar una ONG y voy a ser el salvador del mundo. Ok, pero ¿desde dónde haces esa acción? Porque si tú no sabes quién eres, si tú no has construido tu identidad, si tú no has defendido la construcción de un ego fuerte, en tanto la profesión que tú quieres ejercer, el tipo de círculo y de gente a la que quieres rodearte, si tú no has elegido todo eso, en tanto lo que a ti te hace feliz, no puedes propagar, no puedes extender esa felicidad. Y entonces todo lo que tú haces, lo haces desde un vacío. Entonces ayudas por ayudarte, no ayudas desde una posición genuina, ¿sí? Intentando buscar también ese lugar. Intentando buscar ese lugar. Entonces, y ahí es donde la entrega se vuelve sacrificio. Ahí es donde tú das para recibir. Ahí es donde tú das para sentirte superior o para recibir algo a cambio. Das con condiciones. Wow. No das de forma real, auténtica y genuina. La persona que puede ofrecer eso es porque se ha encontrado. Por eso es muy importante una actitud más enfocada en uno, conjugada con cómo yo con lo que me estoy enriqueciéndome emocional y espiritualmente y en todos los sentidos, puede servir para hacer de este mundo un lugar mejor. Pero eso es el segundo estadio, es la segunda fase, ¿sí? Lo primero es lo que yo necesito. Y desde ese espacio, en donde yo me he podido encontrar y sé que es lo que pues me da paz, estabilidad, y quizá he encontrado algo, he tenido la suerte de encontrar algo que, aunque no me paguen, lo voy a hacer toda la vida, no sé, o sea, he podido encontrar mi propósito profesional, etc. Entonces tú estás en condiciones de poder ofrecer algo al mundo, ese tesoro que tú has encontrado, ¿no? Wow. El que te lo quedes para ti es
perpetuar esa condición adolescente. Es el seguir queriendo ser tú el protagonista de tu vida. Cuando, fíjate, hablamos antes de paternidad y maternidad. Sí. Y me has confesado, ¿no? Antes me has preguntado también, que ahora estás con... ¿Es hijo o hija? Es un niño. Es un niño de 5 meses. Vale, yo tengo los dos, uno de casi 5 años y uno no llega un poquito más de año y medio. Creo que no hay ningún ejercicio más potente que el de la paternidad o el de la maternidad para deshacer un poco tu ego. Completamente. Estamos de acuerdo, 100%, ¿verdad? Porque cuando llegan a tu vida dices, pues hasta aquí lo importante son ellos. Claro. Y todo lo que vaya a hacer va a ser un poco para... Y podríamos decir entonces que la paternidad y la maternidad son los ingredientes para completarnos como hombres y como mujeres. Wow. Porque eso nos pone en esa posición de entrega. Entrega, compasión y tratar de propiciar todo eso sin lastimar mi identidad. Conseguir hacer eso como una propagación de lo que soy. No que esa entrega me limite. No sé si me estoy explicando. Increíble, pero de todas maneras estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero creo que las mayores crisis también vienen precisamente por eso, ¿no? Cuando eres padre o madre y no has logrado encontrar esa identidad tuya, no has hecho ese camino que tú dices, ¿no? Esa primera parte quizás un tanto más egocéntrica, no sé si llamarlo así, ¿no? O sea, para ti, o sea, encontrar esa satisfacción para ti, no para nadie más. Y claro, si no lo has experimentado antes, te pone una tesitura muy dura frente al otro, de que ¿por qué me está viniendo esto ahora? ¿No? Cuando sí, debería estar haciendo otras cosas, es muy pronto, es muy tarde, o sea, muchas cuestionantes que te llegan. Entonces, para mí creo que me parece fenomenal lo que acabas de plantear de, mira, tu viaje del héroe, ¿no? Tu viaje de vida tiene esta primera fase en donde es la búsqueda de tu camino por ti mismo, y luego es cuando has sentido eso, has experimentado todo ese proceso, puedes hacer una entrega, ¿cómo se diría? Una entrega íntegra, una entrega honesta, real con el mundo. Correcto. O sea, sí o sí tienes que pasar por ese camino. Sí. Mira, te puedo poner mi ejemplo personal. Yo, precisamente por tener el padre que tengo, ¿no? Claro, esto es como todo. Bueno, yo creo que tienes un reto ahí muy interesante. Hay un reto interesante, sí. Podemos hablar de eso también. Podemos hablar de eso si quieres. De hecho, bueno, yo mismo he abierto el tema, pero efectivamente... Te traigo un café también. Sí. No, efectivamente, claro... Enric, claro, tú ves a Enric Corbera y bueno, ves una imagen de alguien que ha conseguido pues un estatus, un reconocimiento. Claro, tú en un contexto familiar, cuando tú tienes a un padre con esa prominencia o ese protagonismo, como hijo te toca un rol bastante distinto. Aunque no te lo digan explícitamente, a ti te toca ser casi invisible. ¿Me explico? Wow. Te toca pintar poco y en todo caso que tu disposición sea pues a cuidar más lo interno que lo externo, ¿no? Y esa ha sido mi condición de base. Gran parte de mi condición, de mi carácter introspectivo, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con estar centrado en la familia, lo que necesita mamá y estar un poco siempre a merced de lo que pase. Y sobre todo también de lo que pasara entre ellos, porque muchas veces resolvían sus diferencias y yo hacía un poco de puente entre ellos, ¿no? Entonces, yo cuando empecé con mi mujer, pues iba con esa condición. Yo iba a ser el salvador de su vida, ¿no? y claro, ella es la CEO de nuestro proyecto actualmente, y en su momento, cuando empezó a trabajar con nosotros, pues ya llevaba pues la dirección de recursos humanos y empezó a llevar la dirección general. Y entonces yo tenía un poco, yo como en la parte académica, pues trataba de ofrecer toda la ayuda a disposición de ella, ¿no? Y le decía, oye, mira, casi que si quieres dejo todo lo que hago y me pongo a ser pues tu secretario, que va a ser el mejor del mundo. Se lo dije sinceramente. Sí, guay. Y suerte que me dijo, ¿qué tonterías dices? Sí. Sigue con tu historia, ¿no? Hubo un momento en el que, fíjate que todo esto tiene mucho que ver con una posición opuesta o complementaria a la que representa mi padre. Pero en esencia yo sentía
que lo que hacía él despertaba algo en mi interior. Decía, cada vez que lo veía en el escenario, acompañando como acompañaba, dando las clases que hacía, a mí se me despertaba una ilusión, una proyección positiva, ¿no? Acerca de un ideal. Y llegó un momento en que yo no podía, si quería seguir aplicando un poco lo que enseñamos, yo no podía renunciar a ese llamado, ¿no? Y entonces yo se lo propuse a mi mujer, ¿no? Le dije, mira, quiero hacer esto, quiero empezar a formarme, a dedicar horas, pues, a hacer sesiones, a estudiar, a ver clases. O sea, quiero focalizarme en esto. Y desentenderme un poco de la gestión empresarial que en cierto modo recaía en mí. Más administrativo, claro. Claro, más administrativo, ¿no? Que básicamente le estaba diciendo, te voy a dejar sola aquí, ¿vale? Y te vas a comer todo el pastel mientras yo disfruto de la vida. O sea, traducido, ¿vale? Era un poco eso, ¿no? O al menos así era como yo lo sentía, ¿no? O sea, el derecho de elegir un tipo de vida que quizá no tenía por qué merecerme, ¿no? Y es romper moldes, porque es romper una inercia. Y en todo ese proceso, claro, a pesar de que ella me pudo dar ese permiso, pues era llegar a casa, que yo había disfrutado de un día de haber visto clases, haber hecho sesiones y feliz, y ella de haber hablado con abogados, con el equipo, de haber gestionado problemas y con un hastío que Dios sabe cuál era. Y así día tras día, sabiendo que la persona que más amas está sufriendo, mientras tú te das el lujo de disfrutar, ¿no? Pero seguí. Y hoy te puedo decir, Marian, que desde la persona que soy ahora y desde la formación que ejerzo y desde las clases que doy y desde las sesiones que doy, puedo ayudar mucho más que esa persona que inicialmente ya estaba a disposición de ayudar. Pero he tenido que alejarme de lo que las otras personas esperaban de mí. ¿Me explico? He tenido que alejarme de eso. Es decir, ahora lo importante soy yo. Y ahora que me he encontrado... con el miedo de que pueda romper el sistema, como decías. Mucho. Hay un miedo, porque claro, en ese momento que yo le planteo a mi mujer Sara, quiero hacer esto, ella me puede decir que no. Pues puede pasar. Claro. Cuando tú eres honesto y vulnerable con la otra persona, solamente vas a saber en ese momento qué tipo de persona tienes a tu lado. Wow. Lo sabes cuando eres honesto y cuando te despojas de esa máscara. Y dices, oye, que este no soy yo, yo soy este. Y entonces vas a saber. Hasta entonces no lo sabes. Hasta entonces estás a la defensiva. Hasta entonces estás con un escudo o con una coraza que te proteges de ti mismo y que te aíslas de la otra persona. Pero cuando te la quitas, entonces la otra persona puede ver, puede entenderte y puede amarte. Pero también puede abandonarte. Puede pasar una de las dos. Pero la que pase va a ser más real. Lo que había antes no era real. O no tan real como lo que puede haber después. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Y qué es lo que has roto en tu contexto? ¿Qué se ha roto? No, se ha fortificado todo. En el momento en que yo he sido honesto conmigo mismo y me he dado el permiso de expresarlo y me he construido en ese nivel, ahora mismo te puedo decir que yo estoy muy agradecido de poder desempeñar la labor que hago, porque es algo que, como te decía antes, haría sin cobrar un euro, que me encanta hacerlo, que me apasiona hacerlo, que siento que ayudo a la gente. Y eso es el punto, es el lugar desde donde puedo tratar de mejorar el mundo con lo que hago. ¿Sí? Pero ha requerido y requiere, por supuesto, porque esto no termina nunca, esa atención en defender lo que para ti es importante. ¿Cómo podemos hacer ese cambio de percepción frente a la realidad que nos ha tocado? Porque pues muchos a veces vivimos en modo víctima, muchas veces, aunque seamos conscientes de todo lo que estamos hablando ahora, siempre caemos en el victimismo. Sí. ¿Cómo hacemos un cambio de percepción frente a lo que nos ocurre? ¿Cómo sacamos el lado positivo de las cosas? Sí. Yo creo que un buen punto es ver cuáles son los beneficios que tú obtienes desde ese victimismo. Ese es un buen punto, porque al final yo puedo entender que hayas tenido una vida difícil y que eso pues evidentemente pues haya acarreado muchos problemas, pero si con 40-45 años tú sigues juzgando a determinadas personas por el tipo de vida que llevas, casi que te has vuelto adicto a ese juicio. Y muchas veces las personas están en una posición de víctima o de sumisión porque lo contrario les implicaría asumir una responsabilidad que no quieren asumir.
O sea, implicaría ganar un tipo de fortaleza o de carácter que no están dispuestos a ganar, ¿no? Y ese es el punto. La víctima, ¿no? La persona que de alguna manera está en una posición, vamos a llamar, de huérfano o de mártir, ¿no? Mejor dicho, de mártir, sí. Y está en ese martirio de, ay, mira qué vida, ¿no? Lo que me ha pasado, un poco ese perfil, entiendo que es el perfil al que apelabas, ¿no? La cruz que Dios me ha enviado y, mira, día sí, día también, viviendo la vida desde el sacrificio, muchas veces pueden estar recibiendo mucha atención desde esa posición. Pasa mucho con la gente que enferma, que luego se dan cuenta de que toda la familia está muy atentos a ellos y eso puede ser un factor que bloquee el tratamiento. Porque ahora todo el mundo me hace caso. A la que he empezado a quejarme, arrastro a la gente y es una herramienta manipulativa. El sacrificio y el victimismo, si se cronifican, terminan siendo herramientas manipulativas. Porque precisamente como tú no puedes ganar tu espacio por ti mismo, tienes que ganarlo. Como tú no puedes fortalecer tu identidad por ti mismo, tienes que fortalecer tu identidad a través del sacrificio. Entonces, yo la identidad la puedo reforzar obteniendo esa atención por parte de mis allegados, ¿no? Entonces, yo creo que el reconocimiento de los beneficios de lo adicto que tú estás a esa actitud y de no querer soltarla, ya te saca del victimismo de entrada. Pero claro, es un ejercicio de honestidad que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Sí. Y también te voy a decir que a veces la gente necesita estar mal para cambiar, ¿eh? O sea, hay gente que dice que ves que sufre un victimismo y que se beneficia de ese victimismo, las dos a la vez, y que no les interesa cambiar. Porque pueden ir tirando con su pedrada un tiempo más. Así, y porque tampoco se encuentran muy mal y porque tampoco tienen grandes crisis, ¿no? Lo que decíamos, no han llegado a ese punto de gran crisis que no les quede otro camino que cambiar. Entonces, esto lo decía, recuerdo una cita del analista Carol Pearson en su libro El héroe interior, que dice, la gente a veces, ¿no? Como terapeutas muchas veces, nos vemos como motivados y empujados a voy a resolver el problema de la persona que tengo enfrente sí o sí. Y muchas veces esa persona simplemente quiere atención y poco más. Y es un espacio para contarte sus movidas y sus problemas, pero en el fondo no quiere cambiar nada. Quiere que la vida le vaya mejor, pero no quiere cambiar. Y allí como terapeutas y psicoterapeutas tenemos que hacer el ejercicio de que a veces llegamos hasta donde podemos llegar y esa persona ya va a ser la vida, que es la mejor terapeuta de todas, la que les va a mandar las circunstancias para que a esa persona no le quede otra alternativa y decir, bueno, voy a dejar de hacerle imbécil, voy a dejar de señalar a nadie y voy a empezar a hacer cambios con un significado profundo, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene su momento. O sea, y cada uno tiene que recibir esa invitación. Correcto. Lo importante es que en la medida en que yo me pueda dar cuenta de eso y pueda anticipar ese trabajo, sin llegar a... ¿no? Porque sé que decía que el ser humano cambia cuando está al borde del precipicio. Bueno, pues podemos cambiar antes. Podemos evitar que la vida sea muy dura con nosotros si anticipamos esas pequeñas crisis. Si no tenemos miedo a los pequeños cambios, no va a llegar un punto que nos vamos a ver obligados a hacer un gran cambio. Porque ya habremos hecho pequeños pasitos, ¿no? Entonces, esa constancia y esa prestar atención a esas incongruencias acerca de cómo me siento, acerca de la calidad de mis vínculos y cuidar ese mundo interno y ese mundo relacional, estar atentos a eso, es la mejor de las curas frente a los golpes de la vida. Yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? Y desde la bioneuroemoción, ¿no? Que, bueno, creo que todo lo que hemos conversado en esta conversación refleja en la bioneuroemoción. ¿Cuáles serían como las 3 pautas o 3 hábitos o acciones diarias que podemos implementar en nuestro día a día para liberarnos poco a poco de estas cargas emocionales? Bien, las voy a pensar. Muy bien, yo te pero bueno, una muy clara que te diría, y sí, efectivamente, todo lo que hemos hablado tiene que ver con la bioemoción, porque la bioemoción no deja de ser
una técnica de intervención. Yo la defino como técnica de intervención que cualquier profesional de la escuela que sea la puede incorporar en su caja de herramientas para aplicarla en sus procesos terapéuticos siguiendo una lógica específica, pero en definitiva es para todo el mundo y para cualquier profesional, ¿no? Entonces, desde nuestra metodología, quizá uno de los principios clave es poner en duda siempre tu interpretación de las cosas. O sea, tener una clara distinción de que una cosa es lo que pasa y otra cosa es tu interpretación acerca de lo que pasa. Y hacer esa diferenciación de órdenes de realidad, vamos a llamarle, es fundamental, sobre todo frente a las circunstancias que nos molestan o que nos generan algún tipo de disrupción o que despiertan ira, cólera o lo que sea, ¿no? Frente a esas circunstancias, cuando yo soy capaz de pararme o aunque reaccione, en algún momento reflexionar acerca de lo acontecido y saber que ya no es la otra persona, no es lo que ha acontecido el fin último de la causa de mis problemas, sino mi forma de interpretar aquello, es cuando yo estoy poniendo mi atención no en lo externo, sino en lo interno. Y ahí es donde empieza el proceso de autocrítica. ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Cómo puedo ver las cosas diferente para que tenga una experiencia diferente? Wow. ¿No? Esto nos lleva quizá al segundo gran principio, que es en lugar de juzgar al otro como la causa de mis problemas, hacer esa inversión de pensamiento. Y el momento clave para poder hacer ese ejercicio es frente a nuestros enemigos. Porque en los enemigos, decía, ¿no? Quien tiene un amigo, quien tiene un amigo tiene un gran tesoro, ¿no? Porque los amigos pueden decirnos lo que podemos hacer, pero los enemigos lo que debemos hacer, ¿no? No sé si está en una película esta frase, pero es muy escuchada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final, en la persona que representa aquello que juzgas, volviendo un poco al inicio de nuestra conversación, está el siguiente paso que tú tienes que dar para completarte como ser humano. Entonces, cuando tú tienes esta percepción, el enemigo deja de ser un enemigo para empezar a ser un aliado, para ser alguien en quien tú te puedes apoyar para aprender. Está reflejando una parte que tú no quieres ver de ti mismo. Entonces, en tanto lo veas como invitación a contemplarte, en ese sentido vas a poder empezar a sacar los atributos del saco que habías reprimido durante tanto tiempo y empezar a... ¿Y siempre podemos encontrar eso en un enemigo? Siempre, definitivamente. Siempre. La persona que guarda... Fíjate, de todo tu círculo social, la persona que más animadversión te genere, con más seguridad esa persona tiene un aprendizaje para ti. La que más te molesta. Si David, ¿dónde está la respuesta? Mira al cabrón ese, míralo bien y trata de limpiar ese juicio que tienes y a ver, y luego no hace falta que te sientas a tomar un café con él y a compartir tiempo. Vale. Cada uno en su barrio y en su casa. Pero haz ese ejercicio psicológico, ¿no? Y entonces es como si tuviéramos una brújula interna, ¿no? Que siempre nos guía hacia esa completitud, ¿no? Entonces, me fijo en esos enemigos y trato de buscar el lado positivo de su forma de ser, aunque cueste. Como hablábamos antes del padre maltratador o de la madre manipuladora, tal. Voy a hacer el ejercicio. Yo es que he tenido una madre, pero ¿cómo me puedes pedir eso, David? Porque mi madre siempre estaba terrible, depresiva, siempre estaba sacrificándose y tal. Pues quizá tú no te permites pedir ayuda, dejarte sostener por los demás. Quizá no te permites todo eso. Quizá el hecho de que tú te dejes sostener consideras que es ser molesto para la otra persona. De la misma forma que tu madre hacía eso contigo. ¿Verdad que tu madre se apoyaba excesivamente en ti? Sí. Cuando tú te apoyas en los demás, ¿cómo no sientes eso? No me gusta. ¿Entiendes? Claro. Entonces, hostia, vale, pues entrénate en eso. Pero no es que no me gusta. Entrénate hasta que te guste. Hasta que llegues a un punto en que entiendas que eso es bueno para ti y que tienes todo el derecho. Igual que tú haces con la gente, que los ayudas y te pones a disposición de ellos, pues ellos también tienen que hacerlo contigo. Y tú tienes ese derecho. Te lo puedes dar, ¿no? Y eso te acerca a tu madre. Lo que antes juzgabas, ahora empiezas a honrar su persona. Porque empiezas a encarnarla en ti, en cierto grado. Claro. Entonces, ahí es cuando los enemigos se deshacen. Ese es el oro de la sombra del que habla Jung. ¿Dónde está la respuesta? En donde no queremos mirar.
en quien juzgamos, que en definitiva es lo mismo. Y por otro lado, para añadir un tercer elemento, está siempre la proyección positiva, porque de la misma forma que un exceso de juicio implica un aprendizaje, un exceso de positivo, de alguien idealizado, también estamos proyectando en él atributos, rasgos, características que nos da miedo ejercer. Y ahí también tenemos un buen ejercicio. Y esto pues a quien podamos ver representado en eso. Pues alguien que es capaz de hacer determinadas proezas, o de salir y hablar en público, o de comunicar, ¿no? Y dar una clase. Pues eso es un llamado hacia algo que tú también quieres hacer. No lo proyectes en otra persona. Empieza a hacerlo, ¿no? Es lo que tú ves y no te estás permitiendo. Exacto. Todo eso siempre es una invitación, ¿no? Esos dos perfiles son puertas a las que tu inconsciente te está pidiendo que accedas. Maravilloso. Wow, pues mira, yo voy a cerrar con esto porque creo que tiene todo el sustento y creo que es el mejor punto final para poder cerrar esta entrevista, pero me ha encantado esta charla. Creo que igualmente, se podían sacar un montón de cosas más y más aprendizajes y más preguntas que me han ido saliendo, pero bueno, si no esto haríamos, pues qué sé yo, una maratón de podcast. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, David. Un placer, Marian, primero por tu estilo en hacer la entrevista, por tu apertura y nada, ha sido un placer, de verdad. Bueno, no voy a cerrar esta entrevista sin una pregunta final, que siempre juego con esto con mi audiencia, pobrecitos, que siempre me terminan creyendo. Es la última pregunta, mentira, no es la última pregunta. Mentira, ya estáis acostumbrados. Ya están acostumbrados. Estaban en plan, ya sabemos que no es la última, Mariana. Exacto. Bueno, voy a volver al punto de inicio, porque yo había dicho, claro, que Enric está dejando un legado contigo también, ¿no? De compartir y transmitir su mensaje tan poderoso a muchas más personas. Y ahí entras tú, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Enric Corbera Institute ahora que tú estás en este lugar? ¿Qué es lo que la gente puede esperar de ustedes? Bien, gran pregunta, ¿eh? Te la has dejado para el final. Exacto. No, pero está muy bien porque al final, fíjate, esta labor o esta responsabilidad, que no sería justo no decirlo, que comparto en última instancia con Sara, que es mi mujer y que es la CEO, y que ambos estamos decidiendo codo a codo qué tiene que ser la bioneuromoción. Y hacia dónde va, ¿no? Y hacia dónde va la institución. Yo creo, sinceramente, que hasta ahora ha tenido como diferentes acepciones o diferentes definiciones, ¿no? Nuestra labor. Y hoy en día, tal y como yo quiero entender la bioneuromoción y quiero que sea entendida, es como te decía antes, ¿no? Como una técnica de intervención. O sea, yo me imagino al psicólogo cognitivista, al conductista, al psicodinámico, al psicoanalista, al humanista, al terapeuta familiar, que tiene sus herramientas a disposición y que puede añadir una más, ¿no? Que es la bioneuromoción. Entonces, digamos que la finalidad de la bioneuromoción es aumentar la autoconciencia o el grado de autoconciencia o autoconocimiento que tiene la persona de sí misma. Y ofrece otra vía por la cual acceder al inconsciente y darse cuenta de cuáles son esos esquemas iniciales, ¿no? Esas experiencias tempranas que han conformado una disposición ante la vida, ¿no? Entonces, sigue una metodología que permite darse cuenta de eso, y a partir de ahí, una vez tomamos conciencia, ¿no? Hacemos consciente lo inconsciente a través de esa metodología, entonces la persona puede hacer algo al respecto. Mientras siga inconsciente, decía Jung, ¿no? Que lo inconsciente determinará tu destino, ¿no? Entonces, yo quiero que sea visto así, que es un llamado a un trabajo interdisciplinar y a un trabajo transversal, donde creo que muchas veces la psicología adolece de querer fragmentarla por escuelas y de enfrentarnos unos a otros, y muchas veces tenemos más elementos en común de lo que parece y que se nos olvida, ¿no? Entonces, yo quiero que
este trabajo que hacemos sea algo que todo profesional, indistintamente de sus orígenes, ¿no?, o de su especialidad, como bien dices, pueda incorporar, ¿no? Esa transversalidad es la que me gustaría representar y que se sienta desde nuestro trabajo. Pues que así sea. Gran mensaje, la verdad es que yo he aprendido muchísimas cosas. No sé si yo te había comentado antes, ¿no? Bueno, yo tengo formación como psicóloga, pero bueno, el camino me ha llevado por otros rumbos, sí, y creo que desde ese entendimiento también y poder escuchar desde un punto de vista y con tantos ejemplos y con no solamente desde un punto de vista técnico, teórico, sino más bien humano, creo que se le da el toque clave a vuestro mensaje. Así que enhorabuena por lo que compartís. Muchísimas gracias. Espero verte en una próxima oportunidad. Sí, tanto. Yo encantadísimo de volver a participar cuando queráis. De verdad. Muchísimas gracias. Para los que quieren aprender más de esto, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿Dónde los encuentran? Sí, bueno, yo diría pues, nuestra página web oficial, que es enriccorberainstitute.com. Allí pues pueden encontrar nuestra oferta formativa, los servicios de sesiones individuales. Y luego también tenemos bastante contenido en redes sociales, en YouTube, bastantes conferencias, libros de Enric Corbera. O sea, y también en nuestra página web tenemos un blog donde compartimos pues muchas de estas enseñanzas, ¿no? Entonces, para la gente que no pueda, por ejemplo, realizar un curso o una sesión, pues tenemos bastante material gratuito a disposición también de la gente, así que ahí está. Muy bien, ¿no? Muy bien. Así que no hay excusas para empezar su transformación. Y si no es desde nuestra institución, pues hay muchísimas otras que también tienen otras aproximaciones, ¿no? Al final se trata de que cada uno busque con qué mensaje es más afín. Así es. Pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad, David. Gracias. Muchas gracias. estar contigo. Y si tú te has quedado hasta aquí, hasta el final, ya sabes que nos encantará leer tus comentarios, tus aprendizajes, tus lecciones que has sacado de este episodio. Déjanos tus comentarios debajo de este vídeo y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Muy bien, muy bien.